Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Lo que intenta Felipe VI es establecer un muro entre él y Juan Carlos I. El Banco Mirabeau está en el centro de la investigación aquí en Suiza porque fue el que realizó las transferencias millonarias. Ginebra es el lugar perfecto para blanquear dinero. Los mayores escándalos financieros a nivel mundial están todos en Ginebra. Una cosa es recibir dinero de los saudíes, otra cosa es no declarar impuestos y otra 60 millones de euros de regalo a una so-called amiga íntima. Eso es demoledor. Nunca lo comprenderé. O soy la rubia tonta cazafortunas que salió de la nada y de repente tuvo éxito, o soy la maquiavélica que puede controlar a 200 personas de 3 gobiernos distintos para que hagan lo que yo quiera. Es como, ¿cuál de las dos? De repente nos dimos cuenta de que hay una historia en la historia. Hay otras conexiones entre Juan Carlos y Corina. El rey dijo, tenemos que hablar. Y yo le dije, estoy disponible, estaré en casa a partir de esta tarde. Y esa fue la última vez que hablamos. Son las sorprendentes revelaciones de la princesa Corina, de la amiga especial del rey don Juan Carlos. Corina habla ahí de los negocios del rey y de sus propiedades en una conversación que mantiene con José Manuel Villarejo. Corina se confiesa ante el excomisario José Villarejo y dice que vive una pesadilla porque el entorno del rey le obliga a blanquear patrimonio supuestamente de don Juan Carlos. ¿Estás loco? El gobierno te paga para representar a la industria española. No puedes quedarte este dinero. Y se enfadó mucho. ¿Eres tan alemana? No puedo hablar, entiéndalo. Lo primero que pensé fue, Dios mío, me han grabado en secreto. El hecho de que se hablara de blanqueo de capitales, de comisiones ilegales, ya sabes, todo esto sonaba muy dramático. Soy lo que se llama un periodista de investigación. Y me dedico a los escándalos financieros de blanqueo de dinero que en las últimas décadas han abundado en Suiza. Lo que ocurrió es que primero nos llegó la información de que se había abierto una investigación, de que Juan Carlos ocultaba dinero en Suiza, y no sabíamos nada más. Juan Carlos era el jefe del Estado. Eso para mí fue un punto decisivo. Si te enteras de que el jefe del Estado recibe muchos millones de fuentes desconocidas, por supuesto, es una gran noticia. Viajé a Ginebra a mediados de febrero del 2020, siguiendo la pista de las supuestas cuentas de Juan Carlos I. Y hablando con varias fuentes en Suiza,
descubro esa bomba informativa de que el rey Juan Carlos ha recibido 65 millones de euros de la monarquía saudí y que hay un fiscal suizo investigando esto. Era la primera vez, pues en este caso había una evidencia, ¿no?, de una cuenta offshore, ¿no?, sin declarar a la Hacienda española una cantidad enorme de dinero, ¿no? Ginebra es el lugar perfecto para blanquear dinero. Los mayores escándalos financieros a nivel mundial están todos en Ginebra. Ser fiscal en Ginebra y ocuparte de delitos financieros es ocuparte de casos muy sonados. Y creo que este fue un caso muy emocionante para Yves Bertossat, jefe de la unidad de delitos financieros. Aquí en Suiza está a cargo de uno de los fiscales más importantes de Ginebra, además con fama de muy perseverante. Yves Bertossat se puso a investigar sobre este asunto a raíz de unas conversaciones de la amiga íntima del rey, Corina Larsen, y el excomisario Villarejo, que se publicaron en España. Entonces el fiscal valiente que tiene la determinación de entrar en congestión, llevarse los ordenadores de aquella oficina y encontrar la joya de la corona de esta historia, que es la Fundación Luco, con una cuenta en el Mirabeau, 65 millones, se ingresan el 8 de agosto del 2008. Yves Bertossat sorprendió especialmente una transferencia de 100 millones de dólares procedentes del rey de Arabia Saudí. El banco justificó asegurando que era una donación de un rey a otro. Y tuvieron que crear una estructura para que los fondos pudieran entrar sin que el nombre del rey fuera demasiado obvio. A mí me llama poderosamente la atención que una cantidad tan importante de dinero en un banco suizo, que no se declara la Hacienda española, no esté documentado, realmente es de una opacidad máxima. Para mí la gran incógnita de esa historia es esa. No se ha podido todavía demostrar realmente por qué se entregó ese dinero. Juan Carlos I recibe la donación de Arabia Saudí el 8 de agosto del 2008. Abre la famosa cuenta de Lucum un día antes. Eso se hace para recibir los 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros. Y me parece que Juan Carlos I es el puente para ellos de su relación con Europa. Es decir, que esos 100 millones pagan distintos servicios. Además, Arabia Saudí tiene una diplomacia del dinero especial. Pueden dar cientos de millones de dólares a jefes de Estado en el extranjero si quieren agradarles o si quieren influenciarles. La pregunta entonces era, claro, ¿por qué iban a darle 100 millones a Juan Carlos? Es decir, ¿cuál es la conexión entre España y Arabia Saudí? Ya en el año 2007 hacen un encuentro de civilizaciones al cual viene el rey Abdulaziz, donde la máxima distinción que tiene la zarzuela, que es el toisón de oro, se la dan al rey saudí. Cada uno sacará su conclusión sobre esos regalos que le hacían. Pero nadie regala nada gratis. La teoría de la investigación al principio era: esto es corrupción que puede estar relacionada con el contrato del tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Y el contrato se adjudicó a empresas españolas. España está plenamente comprometida con el éxito de este proyecto y le agradecemos su confianza en nuestras empresas para llevarlo a cabo. Su realización consolidará la relación estratégica ya establecida entre nuestros dos países. El problema que siempre han tenido en esta investigación es que Juan Carlos es inmune a la acusación por todo lo que hizo como rey de España. Por lo tanto, no hay tema fiscal, no hay tema de corrupción, no hay nada. Una mención muy interesante para revelar la impunidad con la que juega Juan Carlos I. Esa es la impunidad que te garantizaba la Constitución española en el artículo 56.3. Una impunidad en la cual, si incluso un rey que delinca, no podría ser separado de sus funciones.
Si eres tan poderoso y estás tan protegido, la Constitución española le había protegido hasta tal punto que no creo que ningún otro jefe de Estado esté protegido hasta ese punto en una democracia occidental. Es intocable. Incluso ahora es intocable. Y toda la historia esta es la historia de un rey delincuente. Y esta es la parte apasionante del asunto. El Banco Mirabeau está en el centro de la investigación aquí en Suiza porque fue el que realizó las transferencias millonarias. El fiscal suizo Bertosa siguió investigando y vio que parte de ese dinero había acabado en una cuenta de un paraíso fiscal en Bahamas de Corina Larsen. Y eso ya puede implicar un delito de blanqueamiento de capital. Resulta que en octubre de 2018, Bertosa, el fiscal de Ginebra, se fijó de repente en mí. Cuando sucedió yo me asusté muchísimo. Creo que pensó que había encontrado una increíble caja de Pandora e iba a por todas. Yo me sentí como su objetivo principal. El fiscal Bertosa desde hace 3 años tiene como investigados por un delito de blanqueo de capitales a estas personas. A Corina Larsen, la conocen, ¿verdad? La examiga del rey emérito. No echan de menos a alguien aquí. Paradójicamente, el único que no está siendo investigado ahora mismo, Jesús, es el rey emérito. De repente nos dimos cuenta de que esta historia es mucho más grande de lo que pensábamos, de que hay una historia en la historia. Hay otras conexiones entre Juan Carlos y Corina. El problema era entender por qué le dieron ese dinero y por qué el rey decidió en algún momento dárselo a su amante. Los investigadores sospechaban que aquello era falso, que no era un regalo real. Fue un regalo interesado de los saudíes. Tenían un objetivo político y el regalo a la amante fue una forma de ocultarlo. Está clarísimo que Bertosa es muy contrario a la gente pudiente. Y para mí estaba claro que me veía como una especie de cazafortunas rubia sin apenas educación, que estaba ahí sentada aprovechándose de una relación con un rey. Bertosa intenta dar la impresión de ser una especie de Robin Hood, un defensor de la justicia social, pero en realidad le mueven sus propias ambiciones profesionales, sus ambiciones de hacerse mundialmente famoso. Creo que eligió un caso que haría que su nombre fuera conocido en todo el mundo, y yo decidí que lo iba a hacer público. Lo que entendimos desde el principio es que las personas que fueron procesadas pedían con mucha agresividad al fiscal que cerrara este caso lo antes posible, porque era una vergüenza, porque cuesta dinero, es malo para la imagen. Corina dijo, no puedo hacer negocios, ya no puedo ser asesora porque soy sospechosa de blanqueo de capitales. Siempre aparecían giros extraños en la historia. En cierto punto se filtraron algunos correos electrónicos. En esos correos descubrimos que Corina había contratado a un investigador privado. Mario Obrero, un personaje de 70 y tantos años, tipo mítico del mundo detectivesco de Suiza. Uno de los correos adjuntos se llamaba Mambo. Descubrimos que Mambo era el código para Corina Larsen que Mario Obrero había dado a esta operación. Era sobre todo una forma de airear su enfado con Yves Bertosa. Y hablaba con un lenguaje muy fuerte, diciendo que había que derribarlo y que debería hacerse una especie de campaña de relaciones públicas contra él. Y estas no son cosas que alguien le diría a un fiscal en absoluto. No sé, normalmente eres muy educado y dices que sí, y bueno, quizá intentas defenderte, pero no insultas al fiscal. Sí, dije lo que pensaba de Bertosa en esos correos. Y es evidente que él los ha leído. Y mantengo lo que dije.
Creo que es un farsante. En el momento en que está imputada por blanqueo de capitales, un delito que le podía haber costado 5 años de cárcel, y se atreve a contratar a un detective para que destroce la reputación del fiscal Yves Bertosa, que es la persona que le está investigando a ella por blanqueo de capitales agravado. Una locura, auténtica. Lo que demuestra es la personalidad de Corinna Larsen. Creo que es una mujer capaz de todo. Te voy a dejar hacerlo, ¿vale? Sí. Me estaba defendiendo. Y resulta que todo lo que dije, al final resultó ser cierto. Estos documentos forman parte de una enorme incautación de documentos que ha llevado a cabo Bertosa, el fiscal suizo. Documentos sensibles, información privada perteneciente al rey español. A ver, echemos un vistazo a esto. Aquí está el contrato de donación entre Su Majestad Juan Carlos I y al otro lado me tienes a mí, Corinna Wittgenstein, como receptora de la donación. El donante, es decir, Juan Carlos, desea hacer una donación que tiene en un banco suizo. Una cantidad de dinero en efectivo estimada en unos 65 millones de euros. Y dice que esta donación se acepta a titre gratuit, es decir, desinteresadamente. Así pues, no hay muchas más formas de expresar que algo es completamente irrevocable. Está firmado por el rey Juan Carlos y está firmado por mí. El caso es que el dinero había desaparecido. El rey ya no tenía ese dinero. Fue un largo proceso hasta llegar a ese punto. Pero al final, a medida que coges velocidad y tienes más y más detalles, la historia se vuelve lo bastante precisa y puedes publicarla. El 3 de marzo del 2020 lanzamos la noticia desde Ginebra por la web. Según publica el diario El País, la empresaria alemana dijo que el rey emérito le había regalado 65 millones de euros por gratitud y por amor, y no, asegura, para esconder el dinero. Los españoles, que son muy permisivos en cuestiones de las relaciones sentimentales o sexuales, no lo es tanto por el dinero. Entonces lo más negativo que ha habido es cuando los españoles se enteraron de que don Juan Carlos le había regalado 65 millones de euros a Corinna. Una cosa es recibir dinero de los saudíes, otra cosa es no declarar impuestos y otra 60 millones de euros de regalo a una so-called amiga íntima. Es una imagen terrible. Las protestas contra don Juan Carlos se van a traducir en términos de protestas sobre la monarquía. No es justo, pero es dar un argumento terrible. Lo que tiene Juan Carlos es que se ha convertido él mismo en un elemento de desestabilización de la monarquía. Y en ese sentido han primado en él sus tendencias depredadoras. Es un depredador. Es decir, si eres español y piensas que tu rey está recibiendo en secreto enormes cantidades de dinero de otros estados, es un problema de seguridad nacional, es un problema de corrupción, es un problema moral. Porque piensas, ¿para quién trabaja el rey? ¿Está trabajando para el pueblo español? ¿Está trabajando para su amante? ¿O está trabajando para el rey saudí? Hola, Steven, ¿qué tal estás? Bien, gracias.
Creo que no durará mucho. Creo que será menos de 1 hora. Genial. Las cosas se habían descontrolado hasta tal punto que era necesario entablar una especie de diálogo constructivo. Decidí contratar a un experto diplomático, alguien que pudiera aconsejarme para abrir canales de comunicación con el gobierno y la Casa Real españoles. Vale, gracias. En ese empeño, tuve la suerte de conocer a James Watt. Me pareció correcto que quien llevara a cabo este acercamiento fuera alguien neutral en quien la otra parte pudiera confiar. Mi tarea consistía en intentar abrir un canal confidencial directo con el gobierno español para exponerle el argumento de que ya era hora de que se pusiera fin a aquel terrible acoso contra ella. Primero fue a la embajada española en Londres y pidió una reunión con el embajador español. Por supuesto, era algo muy importante explicar que había una acción ilegal y llevada a cabo por fuerzas del Estado español que estaban causando una grave angustia y daño personal a una mujer inocente, y aquello debía cesar. Mis intentos de abrir el canal fueron rechazados educadamente, así que al mes siguiente, en octubre de 2018, fui a Madrid. Y volvió a ponerse en contacto con el jefe de la oficina del presidente del gobierno. Por desgracia, todos sus esfuerzos fueron rechazados. No había voluntad política de enfrentarse a los poderosos intereses arraigados que estaban causando el problema. En ese momento, decidimos escribir al rey Felipe directamente a Palacio, explicarle la situación y ponerle al corriente del contenido del procedimiento suizo. Lo que intenta Felipe VI es establecer un muro entre él y Juan Carlos I. La relación entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen ha sido una relación tóxica para la monarquía y para España, porque los intereses de esa señora pues eran los que eran. Al final, nuestra carta al rey Felipe hizo que recibiera una llamada telefónica del rey emérito. Al principio pensé que estaba teniendo una alucinación y me dijo, tenemos que hablar. ¿Y cuándo podrías? Y le dije, estoy disponible, estaré en casa a partir de esta tarde. ¿Está grabada ese encuentro? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Corina, en la demanda, dice que tiene que tomar medidas de seguridad. Llegados a este punto, ya no me sentía cómoda sin protección cuando me reunía con él. Así que contraté la presencia de un equipo de seguridad israelí muy competente. Corina estaba muy preocupada por su situación. Así que vinimos a preparar la visita del rey de España a su casa. Organizamos la entrada del rey. Fui yo el que le abrí la puerta. Y estaba asombrado. No sabía qué estaba haciendo yo allí. No era su plan, porque pensaba hacer lo que hace siempre, venir e intimidar un poco.
Y es intimidante, es un hombre grande. Viene con sus guardaespaldas y Corina está allí sola. No es una situación agradable, sobre todo cuando las cosas estaban tan tensas entre ellos. El rey no dejaba de preguntarme, ¿qué quieres? Entonces le dije, no entiendo tu pregunta. Hemos expuesto claramente lo que pedimos en nuestra carta. Solo queremos mantener una conversación abierta y encontrar una salida a esta desastrosa tragedia que se ha producido. Y se limitó a sonreír y encogerse de hombros. El rey no ofreció ninguna disculpa, ninguna explicación. No estaba allí para poner fin al conflicto. Solo intentaba causar más daño. Y aquella fue la última vez que hablamos. Juan Carlos es muy sentimental conmigo. Al borde de la obsesión, o probablemente muy obsesionado con intimidarme o por mentir sobre la donación y afirmar que yo había robado el regalo. Está claro que esto tendría consecuencias. No sé si fue capaz de prever que todo esto está tan bien documentado que sus mentiras saldrían a la luz. Y precisamente hoy, el día de la Constitución, se abre otro frente en contra del rey emérito. La justicia británica analiza una demanda de Corina contra Juan Carlos I. Ella acusa al emérito de haberla acosado durante 9 años. Hoy se celebra en Londres una vista preliminar. La ley a la que nos acogemos en Inglaterra es una ley que impide a las personas dedicarse a acosar a otras personas. Soy abogado inglés y estadounidense. Normalmente mi práctica consiste en representar a personas que se encuentran en situaciones angustiosas. En este caso concreto, llevo muchos años representando a Corina y ayudando como parte de un gran equipo a coordinar su respuesta a la horrible situación a la que se enfrenta. Tienes que estar muy seguro de tu caso. No puedes ir a por el rey emérito de España sin tener pruebas que lo respalden. El juicio de este caso saldrá en los titulares en todo el mundo. Será absolutamente extraordinario, porque no es frecuente que un antiguo rey sea interrogado en el Tribunal Supremo inglés. No puedo entrar en detalles porque es un caso en curso. El inicio del proceso consistió en revisar esas montañas de pruebas que Corina había reunido. Y en Londres sigue la vista preliminar por la denuncia de Corina Larsen contra el rey Juan Carlos, el rey emérito, por supuesto acoso, seguimientos ilegales y difamación. Durante 6 años no se defendió, lo que animó mucho a esas personas a ser aún peores. Sigue siendo una ardua batalla conseguir que la gente admita que esto no solo es posible, sino que está demostrado. Hay toneladas de pruebas. En estas vistas preliminares que han terminado hoy hemos escuchado por una parte al equipo de abogados de la acusación de Corina Larsen, que ha defendido que sí se puede juzgar al rey emérito porque no se encontraba en el ejercicio de sus funciones cuando cometió presuntamente los actos de los que se le acusa. El juez decidirá en las próximas semanas, quizá hasta en el mes de enero, si finalmente hay caso y hay juicio. Chignell Hall está bastante alejada. Y estamos lejos de comisarías de policía o de poder alarmar a nadie. Al principio me sentía segura aquí y podía relajarme.
Hasta que un día de junio de 2019 encontré un agujero redondo y perfecto en el cristal de la ventana de mi habitación, justo enfrente de mi cama. Aquello me produjo escalofríos por todo el cuerpo, porque me di cuenta de que incluso saben dónde duermo. Es alguien que sí tuvo la suerte de que el entonces rey le diera su herencia en vida, que era para el uso personal de ella y de su hijo. Y en cierto modo fue un cáliz envenenado. Uno de los muchos inconvenientes con los que ha tenido que lidiar Corina es que su situación financiera se ha hecho más o menos pública. Ojalá pudiera decir que nos sorprendimos cuando se abrió el frente de Estados Unidos. En otoño de 2020 se presentó en Estados Unidos un informe de actividad sospechosa contra mí, que básicamente revelaba mis relaciones bancarias en Estados Unidos y alegaba mala conducta financiera. Cuando aún estaba en el FBI, se denunció que el antiguo rey de España había acumulado una inmensa riqueza. Para blanquear tus fondos, tienes que hacer que esos fondos ilícitos parezcan legítimos en el mundo. Así pues, uno de los mecanismos para hacerlo es mediante regalos que se hacen a novias, esposas, familiares, para ocultar la verdadera propiedad efectiva de los bienes. Digamos que Corina encajaba en ese perfil. Por eso no me sorprendió que me dijeran que habían congelado sus activos en Estados Unidos para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la verdadera naturaleza de esos fondos. En Estados Unidos, las autoridades congelaron inmediatamente mi cuenta bancaria. El gasto de llevar todos estos casos ante los tribunales me exigía reunir mensualmente sumas de 6 cifras. Así que es bastante desalentador cuando sigues en medio de investigaciones de las que tendrías que estar saliendo y ya no dispones de financiación. Me fui a Estados Unidos una larga temporada para convertirme en testigo voluntario para las autoridades. La decisión de adoptar una postura cooperativa no es fácil. Da miedo. Hicimos todo lo que pudimos para garantizar que esas reuniones se hicieran de forma segura. Hacíamos intercambios con vehículos, hacíamos que Corina se subiera a un vehículo conducido por agentes del FBI y la llevábamos al sótano del edificio donde celebraban las reuniones. Evidentemente, es una perspectiva aterradora someterse a este interrogatorio individual. Tienen el sistema policial más sólido del mundo y por eso todo el mundo les tiene miedo. Estás exponiendo tu vida, defendiéndote a ti y a tus actos ante personas que no estás segura al 100% de que te vayan a creer. Se te pide que expongas tu vida, porque era muy importante conseguir que el gobierno comprendiera la verdadera relación entre Juan Carlos y ella. Fue una experiencia muy dura. Y afortunadamente, presentamos muchísimos documentos, todos y cada uno de los extractos bancarios, además de toda la información que estaba en manos de Bertosa en los procedimientos suizos. Presentamos estos documentos al FBI y al Departamento de Justicia, que analizaron todo esto y me hicieron todas las preguntas pertinentes y me declararon inocente.
Al final, Corina fue exonerada y sus fondos se descongelaron aquí en Estados Unidos porque los hechos demostraron que no había cometido ningún delito. Creo que Corina fue muy inteligente porque consiguió ese dinero. Lo guardó y sobrevivió durante toda la investigación en la que estaba en auténticos apuros. Y salió de aquello diciendo, soy inocente y me quedo con el dinero. Es casi increíble. El rey y Corina. Para mí todo giraba en torno a la pérdida. Creo que se les fue de las manos. ¿A quién le importa el dinero? Ella tenía 39 años, él tenía 66. Estaba en el final de su vida y podría haber sido maravilloso, romántico y precioso. Y salió peor que mal. ¿Qué tal? Buenas noches. El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe, que se va de España tras las investigaciones abiertas sobre su supuesta fortuna en paraísos fiscales. Alejandro Riego... No tiene ningún sentido. Es muy difícil conciliar a los dos hombres que yo... El hombre sobre el que leo ahora en los periódicos y el hombre que conocí hace tantos años. ¿Es importante que un rey pague impuestos? Yo creo que sí. ¿Por qué? No porque sea el rey, sino porque eres español. Sin embargo, podría haberse salido fácilmente con la suya. Podría haber dicho no. Sí, pero habría sufrido después. Habría tenido consecuencias. Sí. ¿Estás seguro? Sí. La Fiscalía ha tenido un comportamiento maligno con don Juan Carlos. Maligno. Diciendo, don Juan Carlos ha hecho esto y esto. Todo esto está muy mal y son delitos. Pero no le puedo juzgar. Porque es inmune. Y ha mandado un mensaje terrible a la sociedad española. Terrible. El rey Felipe ha tomado una decisión muy difícil, que es poner una línea para proteger la corona frente a los escándalos que han surgido por su padre. El rey Felipe debió de pensar, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por tus sentimientos humanos? ¿Por qué lo hiciste? Es totalmente shakespeariano. Nos vamos a España, donde se informa que el exrey Juan Carlos ha abandonado el país de forma abrupta. El exrey de España, Juan Carlos, huye al exilio entre acusaciones de corrupción. Es una vergüenza que su país le abandone. Que su hijo le deje sin defensa es innoble. ¿Y por qué se fue de España? La idea que tiene el establishment español de que para salvar a la monarquía es necesario sacrificar a Juan Carlos I. Cambiemos todo para que todo siga igual. Y esta historia no se termina aquí. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!